Luego tenemos, por ejemplo, dónde vivió, sus circunstancias. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la profesora Leticia Abogado y estaré con ustedes en el curso de comunicación sexto grado. Comencemos. Para esta unidad tenemos el último tipo de texto narrativo. Tenemos la novela. Vamos a observar las siguientes imágenes. Tenemos Un capitán de 15 años de Julio Verne. Mi planta de naranja lima del autor José Mauro de Vasconcelos. Y la obra El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. ¿Qué tienen en común estas obras? Que son novelas y además tiene una extensión más considerable a diferencia del cuento. ¿Qué es la novela entonces? La novela es una obra usualmente extensa que suele narrar acontecimientos parcial o totalmente ficticios, ¿sí? También suelen imitar aspectos de la realidad. Vamos a observar algunas de sus características. Tenemos la amplitud. En oposición al cuento, las novelas suelen ser extensas y se desarrollan con más detalles, ¿sí? Tienen más historias y más personajes. Coherencia. Al igual que el cuento, se espera que el contenido de la novela tenga lógica y pueda tener una secuencia. A esto se llama coherencia. Tenemos el elemento de la intriga, parte fundamental del éxito de la novela. Es que tiene mayor oportunidad de construir la intriga o misterio. El grado de intriga puede variar, pero debe ser lo suficientemente atrayente para el lector, es decir, que tenga un tema interesante para el lector, que genere curiosidad. Luego tenemos varios personajes. En la novela puede haber infinidad de personajes, incluso pueden existir varios personajes principales. Varios arcos pueden narrarse en una novela, ¿sí? Así como los espacios y los personajes pueden tomar distintos roles. Tenemos también varias atmósferas. Suele haber una atmósfera principal, pero dentro de ella pueden haber historias paralelas, es decir, una historia principal y luego varias historias secundarias. Varias historias. Si existen varios personajes principales, cada uno puede tener su propia historia. A lo largo de la novela pueden entrelazarse o contar una historia principal poco a poco, es decir, varias historias que terminan uniéndose en una sola historia al final. Bien, vamos a observar también las características en cuanto al desenlace. La novela puede tener diferentes estilos de desenlace. Por ejemplo, puede ser abierto cuando no es concluyente, es decir, tiene un final sin cerrarse las ideas. ¿Qué permite esto? Que el lector intuya o imagine cómo acaba la historia. Luego tenemos un desenlace cerrado, la historia termina claramente. Y también un desenlace ambiguo, el final da pie a dos o más interpretaciones. El lector puede imaginarse a través de las pistas cómo termina la novela, ¿sí? Algo muy importante. A pesar de sus diferencias, tanto la novela como cuento comparten algunas características. Vamos a observar. Tienen, por ejemplo, contexto. Podemos considerar varios contextos según la obra. El primero es el contexto del autor, por ejemplo, dónde vivió, sus circunstancias personales, educación y otros aspectos. En un segundo momento tenemos el contexto de la obra, en qué época fue escrita,
con qué fin, a qué época literaria pertenece y también el género de la obra. Luego tenemos el tercer contexto, que sería del lector. Implica sus condiciones sociales, educación, cultura y época. A esto nos referimos, por ejemplo, la edad del mismo lector. Esto puede definir qué tipo de novela quiere leer según su interés y la edad. El autor. Casi todos los cuentos y novelas tienen un autor conocido, así como observamos en el ejemplo al iniciar la clase. ¿Qué más? Aspectos del autor, de la obra, permite que el lector pueda tener un mejor entendimiento, es decir, conocer en qué época escribió el autor la obra permite una mayor comprensión de la novela. Luego tenemos la estructura de la narración, que comienza con la presentación, una breve descripción del tema y los personajes. Tenemos el desarrollo, que permite desarrollar las características de los personajes y su entorno. En el caso de que las novelas usualmente brinden un contexto amplio, por supuesto vamos a tener más descripciones sobre los personajes y las acciones que realizan. Ocurren acciones diversas en preparación para el clímax, que sería el momento más tenso e importante de la obra. Pueden o no ser determinantes. El clímax es la parte culminante de la historia. Es un momento de gran tensión. El protagonista o héroe debe llevar a cabo acciones para resolver el conflicto. Las acciones en este punto son determinantes para el final, ¿sí? Cuando llegamos al clímax y lo finalizamos, llegamos al desenlace, el final de la historia. Es la resolución del conflicto o la revisión de las consecuencias de las acciones llevadas a cabo en el clímax, ¿sí? De ahí que observamos ciertos tipos de finales, por ejemplo, abierto, que permitirá al lector imaginar su propia conclusión, o la cerrada, donde no hay lugar para la interpretación, ¿sí? En la actualidad, muchas novelas, sobre todo las juveniles, son creadas en sagas o volúmenes, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, ¿sí? Que tiene varias historias, varias sagas, y recién al final de una obra termina el desenlace de dicha historia. Por esta razón, aunque cada parte tiene su conclusión, usualmente el conflicto principal no se resuelve hasta el final de la saga, como ya mencionamos algunos ejemplos. Sigamos. Tipo de estructura. ¿Qué tipo de estructura puede presentar una novela? Puede ser lineal si presenta este orden de presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Y quebrada si hay alguna alteración en la secuencia temporal. Puede comenzar del desenlace e ir al desarrollo y así sucesivamente. ¿Comprendes ahora cómo se compone la novela? Muy bien, vayamos entonces a comprobar qué tanto hemos aprendido. Pues bien, continuemos. Vamos a trabajar con las actividades. Nos pide marcar la opción correcta. ¿Qué es la novela? Vamos a observar las opciones. Dice, es un texto narrativo usualmente de extensión corta, que suele narrar acontecimientos parcial o totalmente ficticios. ¿Esta opción corresponde a novela? No. ¿Por qué? Porque dice extensión corta. Corresponde a un cuento, ¿sí? Vamos a ver la siguiente opción. Es un texto narrativo, usualmente extensa, que suele narrar acontecimientos parcial o totalmente ficticios. Esta opción sí corresponde a la definición de la novela. Vamos a marcar. La última opción vamos a leer que dice,
Es una composición poética de versos en decasílabos, 2 cuartetos y 2 tercetos. Esto corresponde a un soneto, texto anterior que ya habíamos estudiado. Sigamos. El siguiente enunciado dice: cuando el final de una novela presenta acciones sin concluir, decimos que tiene un final abierto, cerrado o ambiguo. Dice finales sin concluir, es decir, las acciones no se llegan a concretar de forma cerrada. ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, tenemos un final abierto. Perfecto, continuemos. La siguiente actividad nos dice: cita los tipos de estructura que puede presentar la novela. Esto se refiere a la secuencia y al orden en que se cuenta la historia. ¿Cuáles son esos tipos? Tenemos una estructura lineal y la otra quebrada. Perfecto. Así tenemos tipos de estructura. Una secuencia lineal de presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Y la quebrada que altera ese orden. Muy bien, vayamos a recordar nuevamente qué es la novela. Recordemos entonces, ¿qué es la novela? Es un libro que construye mundos imaginarios y nos cuenta historias más amplias y extensas, desarrollando por lo general más de un acontecimiento o personaje. Perfecto, chicos, hasta aquí nuestra clase del día. No olviden que si tienen alguna duda pueden dejarlos en los comentarios. Los espero sin falta para la siguiente clase. ¡Hasta luego!